Ya regresamos, ahí está vamos a decir la trivia, vamos a hacer la pregunta. Si adivinaron, escríbanos y se ganaron un bonito smartwatch que muy funcional para estas épocas, bueno, en estos tiempos. Y bueno, vámonos con nuestro amigo David. David, ¿andas por ahí ya te escuchamos hace un momento. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estamos? Es un gusto, como siempre, estar cada martes con todos ustedes. No, pues muchas gracias David que nos sigues acompañando. Eh, yo lo digo principalmente por nuestros amigos que nos escuchan. Yo creo que se están llevando una grata impresión con los temas que estamos tocando, porque yo he visto que no en todos lugares se abordan los temas como tratamos de abordarlos aquí en este segmento. Bueno, pues la idea es precisamente el tratar de aportar algo, no ser repetitivos, no ser eco de nadie, sino tratar de aportar algo nuevo, algo que haga reflexionar a todos. Bueno, pues nuestro tema, bueno, yo lo propuse así, ¿no? La relajación de las normas. ¿Qué pasa cuando las normas se relajan? Especialmente obvio en seguridad. Y hoy que, pues yo te quise proponer el tema del deporte, ¿no? ¿Qué Bueno, pasa? mira, esto es muy importante. Cuando se relajan, las normas están para algo, para una Exacto. sana convivencia, para una convivencia armónica. ¿Qué pasa cuando las normas se relajan? Pues que esa convivencia se degrada, desaparece y se convierte en un ambiente propicio, en un caldo de cultivo para la inseguridad. ¿Por qué? Porque se rompen las barreras, se rompen los referentes. Y aquí vamos a tratar el tema del deporte. ¿Por qué? Porque nos guste o no, el deporte profesional sobre todo, es un referente social. Muchas personas pues seguían de los deportistas profesionales, los toman como ejemplo, los toman como guía. Exacto. Cuando un deportista profesional, cuando un ídolo, cuando un ícono rompe los referentes, rompe esas barreras, pues da un mal ejemplo, da un ejemplo a seguir en el sentido, mira, si este lo hace y es tan rico y tan famoso, pues vamos a seguirnos por ahí. Y yo creo que eso es muy grave porque, insisto, es un caldo de cultivo para los problemas después de los cuales nosotros nos quejamos. Oye, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Pues porque siguen esos ejemplos. Sí, Nos guste o no, insisto, el deporte es un referente. sí, pero además de un referente social, yo creo que estamos en un momento en que ya es un referente cultural, ¿no? Sí, social, cultural, o sea, Sí, marca una pauta. es que mira, Marca la una pauta cultura es un fenómeno más profundo dentro de la sociedad, que de hecho y ya se ha arraigado, y es arraigado. Eso es sí, el sí, problema. se vuelve como un pilar de esa sociedad. Y para Así es. pronto vamos a hablar de Brasil, ¿no? Por ejemplo, ese país ya no se puede despegar, por llamarlo de alguna manera, del fútbol, Bueno, porque tampoco es, Argentina. ajá, es tanto el arraigo dentro de la sociedad que ya es parte de su cultura, ¿no? Sí, mira, igual Argentina. Ah, igual Argentina. Y sobre todo, mira, ¿qué ocurre? Muchas veces, y ahora vamos precisamente a abordarlos desde ese punto de vista. La verdad es que muchos gobiernos utilizan el deporte como una válvula de escape ante las presiones sociales. Ok, bueno, ya nos vamos a política. No, 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 y es que es realidad, y vamos viéndolo por partes, como ya que el Destripador, vamos por Ah, ok. partes. Primero, hay un hecho innegable que es el deporte es un referente social, es un ejemplo, Ujú. forma paradigmas, Sí, forma ejemplos a seguir de conducta y cultura, como lo dijiste bien. ajá. Ese es el problema. Y el problema más fuerte es que hay que tener muy claro que el deporte profesional es un negocio, Perfectamente bien dicho. es un negocio. No son hermanitas de la caridad,
no son aficionados por amor al deporte. Sí, sí hay amor al deporte probablemente, pero ante todo es un negocio que tiene dueños, Sí, tiene, es una empresa. son empresas totalmente, perfectamente organizadas. Sí, ¿Cuál es el problema? Que si bien esas empresas ponen sus propias reglas, por el beneficio, por el bien, entre comillas, del negocio, pues muchas veces esas reglas ellos mismos las tuercen, las doblan, las flexibilizan o de plano las cambian. oye, pero Para ya no es por el bien del negocio cuando las tuercen. ellos entienden que es por el bien del negocio. Bueno, es que quiero entender que una cosa es cambiar y otra cosa es torcer, ¿no? Es que acuérdate, como es un negocio, el propietario de un negocio hace de su negocio lo que se le da la gana. Pero bajo unas normas, como dijimos al inicio. Ah, dijiste se supone, ¿verdad? Eso me pareció, eso me Exacto. pareció. ¿Sí? El problema es que esto, como te dije, se presta mucho, pero muchísimo a la manipulación, ¿cierto? Sí, Y fíjate que no en todos los deportes, esto no es privativo de algún deporte. obvio. Digo, ahorita que acabamos de terminar el mundial, Sí, que sí, bueno, hubo un caso muy sonado, pero es apenas lo que podríamos decir la punta del iceberg. sí. En realidad, este fenómeno es en todas las ramas deportivas. Entonces, partimos de esta base. Es un negocio. Y en un negocio, es un negocio que se basa en la manipulación de la audiencia, del público, porque vive del público. Depende de que el público lo siga y gaste, ya sea en entradas al estadio o en verlo por televisión o en redes sociales, porque ahí se vende la publicidad, o que de plano compre todos los artículos y tarugadas que se les ocurren alrededor de un equipo. De Bueno, eso, es que dime, lo acabas de decir muy soñadoramente, ¿no? De que el aficionado lo compre, gaste, pero hablándolo empresarialmente, estaríamos mejor, deberíamos mejor decir el cliente, y el cliente somos nosotros, y ellos ¿sí? son los empresarios. El problema es que es un negocio. Ajá, pero de Fíjate todos modos, que eh, por ello, por esa manipulación pública, sí, inevitablemente se ha vinculado a tres grandes mundos en tinieblas: la política, las apuestas y la delincuencia. bueno, Ah, la política está metida en todo. Yo no conozco un no, lugar, sí, pero fíjate que la vinculación llega a qué niveles. mm, a Te doy todo. rápidamente algunos ejemplos de manipulación vinculada a la política. La Copa Mundial de 1934 en Italia. Ujú. Si recuerdas, fue la época del fascismo en Italia. Bueno, esa copa estuvo total y absolutamente manipulada Sí, que ganara Italia. sí. ¿Sí? Y otro dato que estuve checando antes es que los que en realidad anotaron los goles fueron entre un argentino de cuatro que estaban disponibles en la selección italiana, fíjate. Por eso, digo, fue una manipulación política. ¿Para qué? Para engrandecer el fascismo italiano. Sí, para Si mostrar recuerdas resultados. el régimen de Mussolini. Sí, de Benito. Digo, indudablemente que Italia era un muy buen equipo, pero como todos los dictadores, pues no dejaba nada al azar y se aseguraron de las cosas. Sí. ¿Sí me explico? Y el otro ejemplo tal vez más cercano a nosotros, más dramático, por descarado, por así decirlo, fue la Copa Mundial de 1978. Si Sí, recuerdas, en esa época Argentina estaba bajo un régimen militar. sí, el golpe de estado. Así es. Bueno,
Argentina estaba destinada a ganar esa Copa Mundial, hombre, era en su casa, sobre todo después de los fracasos de 70, 74, tenían que ganar en Argentina. El problema fue que Argentina no jugó tan bien como esperaban y para llegar a la final necesitaban golear por 5-0 a Perú, que casualmente Perú también tenía un gobierno militar. Ok. Y casualmente Argentina le gana 6-0 a Perú. Casualmente, ¿no? O sea, eh, Realmente, y ya sabes que las coincidencias divinas son extraordinarias. sí, ¿Sí me explico? definitivamente, sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Gracias a eso, las presiones sociales que se le venían acumulando al régimen militar encontraron un desfogue, Una válvula de escape. una válvula de escape y todo se les olvidó. Crisis económica, represión, todo se olvidaron porque Argentina campeón del mundo. La cuerda les duró 4 años. Cuando se les agotó esa cuerda, pues ¿qué hicieron? La invasión de las Malvinas. Y manipulando el patriotismo, se volvieron a conseguir otros tantos añitos de válvula de escape. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Fíjate cómo es una manipulación totalmente con fines políticos, porque reconociendo la influencia del deporte en las masas. Te los aplacaron, punto, se acabó. Sí, digo, el fútbol es una un super negocio. Es un Super, negociote. sí, un super negocio, ¿no? Ahora, ¿Cuál unicornio? Ni qué ocho cuartos, no ¿no? ni 8 cuartos. Es un negociote y siempre lo ha sido, claro. Sí, En la actualidad es mucho mayor. Entonces, esto de el juego limpio, ya como que empieza a ser cuestionable ante ellos, ¿sí o no? pues eso pasa como a segundo término, ¿no? Es que yo creo Pues que sí, hay como dos niveles, hablando del fútbol, bueno, yo creo de cualquier deporte, ¿no? en Uno, todos los el lado administrativo, que es el que manda, es el del negocio. y el otro, pues ya el lado del aficionado, de las reglas, de los jugadores, que también El, son parte de la clientela, los jugadores. el deporte ligado a las apuestas. Ese ya es otra área, ¿no? El problema es que se van mezclando. Sí, hay momentos lugares o momentos donde los mismos empresarios están mezclados en ese tipo de Sí, pero fíjate que segundos, aquí viene, segundos o negocios paralelos, ¿no? a ver, fíjate, aquí viene un par de situaciones muy interesantes. ¿Conoces tú la historia de los Medias Negras de Chicago? No, fíjate que no. Vi la fotografía hace un momento ahí vista, pero no. Los Medias Negras era el equipo, en realidad, las Medias Blancas de Chicago, Ujú. que vendieron la Serie Mundial. ¿Por qué? Porque el dueño, Cominsky, no les pagaba mucho a los jugadores. Entonces los jugadores se dieron a las, digamos, a las Tentaciones. cenas de Ronstein, un apostador muy famoso de esa época, y 8 jugadores se vendieron, jugaron mal Pues, para perder la Serie Mundial. nada más 8. Con eso necesitaban, eran me parece que 2 pitchers y algunos jugadores de campo. Simplemente no batearon, no picharon bien y con eso Ok. tuvieron, No, pues. ¿sí? Pero fíjate que aquí vienen varias cosas interesantes. Hay dueños inteligentes y dueños muy burdos. A raíz de ese incidente, las ligas mayores de béisbol se dieron cuenta que estaban en riesgo de perder credibilidad ante el público. Y los dueños nombraron a un comisionado, el juez Landis, con la consigna de limpiar el deporte de esa corrupción. Fíjate a qué grado llegó ese enderezamiento. Digo, no se corrigió al 100% como todo, pero a qué grado corrigieron el rumbo
que en los 70s, Pete Rose, uno de los Ujú. mejores jugadores de ligas mayores, fue castigado por su vinculación con los apostadores. Ok. ¿A qué grado? Le retiraron todas sus marcas, lo expulsaron de por vida del deporte, le negaron el acceso al Salón de la Fama, o sea, lo convirtieron en un paria, Sí, así degradado totalmente. totalmente. ¿A qué grado llegaron? No son tontos esos propietarios. La Liga Nacional de Fútbol, la NFL, las ligas mayores, la MLB, y la de la Asociación de Básquetbol, la NBA, tienen comités de dueños que son un club cerrado. Un Obvio. propietario de un equipo no puede vender su equipo a quien sea. Solamente lo puede vender a alguien que los demás dueños acepten. Sí, lo palomén, ¿no? Ok. No, aunque tenga toda la lana del mundo, no entra a ese círculo, fíjate, privado. ¿Por qué es privado? Porque es negocio. A ese club ¿Cuál ha sido el privado. resultado? ¿Cuántos miles de millones de dólares vale ese negocio? Nada más en un país. Bueno, pues ¿Sí me explico? es lo lógico, ¿no? Viendo las cosas como están, ¿Por qué? que Porque entre tienen, ellos se cuiden, ¿no? O cuiden su negocio más bien. cuidan el negocio. Sí, ¿Por ahora, qué? eso todavía eso no está mal, no, no estamos hablando de algo indebido. Todo eso No, está correcto. pero fíjate aquí la diferencia. Jugador que encuentran culpable de violencia doméstica, lo sancionan. Ujú. Jugador que lo encuentran con drogas, Sí, lo sancionan. O sea, han ido haciendo más férreas las reglas estrictas y y férreas, ¿no? cómo se comportan. ¿Cuál es el referente social de esos ídolos del deporte? De hecho, todos los jugadores en Estados Unidos de cualquier deporte Tienen un necesitan código de... un título de profesional también. No necesariamente. Pero la mayoría, el 95%, por así decirlo, tienen que haber cursado estudios universitarios. Hasta donde yo sé, o les dan el título, pues. Pero Pero tuvieron que por lo menos que pasar por la universidad. sí, ¿Por qué? Porque ahí es donde destacan para ser reclutados. Pero una vez que llegan a las ligas profesionales, tienen hasta inclusive códigos de vestimenta ok. cuando viajan con el equipo. Sí, obvio. Códigos que recientemente, estoy hablando de 20 años, han sido apenas adoptados por el fútbol mexicano, por ejemplo. Y no todas, ¿eh? Bueno, y hay sus excepciones, pero al menos algo se ha avanzado. Porque la última que salió, por ejemplo, fue con el equipo de la universidad. Ya sabemos cuál universidad, ¿no? Antes era obligatorio que fueran de la estudiantes o que estuvieran involucrados en el Sí, estudio de la pero está escuela. difícil que un brasileño sea estudiante de la universidad, No, así pero se que, podía haber matriculado de alguna manera y ahora ni siquiera los mexicanos necesitan la matrícula. pues no, pero bueno, el chiste es, vuelvo a los referentes sociales, José Luis. Sí, sí, sí. Por lo menos públicamente hay sanciones, hay una pauta de conducta. Y vamos a lo que duele, el fútbol. Nos guste o no, el fútbol, soccer, obviamente, Sí, es el deporte más popular a nivel mundial, el de mayor cobertura. La FIFA es una transnacional tan poderosa que puede imponerle condiciones a gobiernos. Si definitivo. recuerdas, el famoso cuaderno de cargos es terriblemente estricto Sí. y obliga a los gobiernos a dar ciertas facilidades, si no, no te dan la sede de una Copa Mundial. Y a los Es más, equipos era los las obliga a tener ciertas condiciones ciertas condiciones favorables a la firmadas FIFA. de antemano, Así como es. es declarar inválida cualquier jurisdicción local. Fíjate.
Inclusive lo que acaba de pasar en la India, el gobierno de la India trató de meter al orden al fútbol de la India y la FIFA los desconoció. ¿Sabes cuánto duró ese intento del gobierno de la No, India? ese no tengo el dato. Unos meses. Por obvias razones, ¿no? El gobierno del poderoso caballero es don dinero. Así de sencillo. Bueno, eso que te indica lo que acaba de pasar con Qatar, ya de plano fue un descaro, man. Bueno, eso ya yo creo que el más que desconoce más el tema ya lo sabe. Así es. Digo, ya de plano, o sea, ya no es descaro, ya es un cinismo ramplante. Bueno, ¿qué referente social puede dar alguien con ese tipo de conductas? Sobre todo a los muchachos. ¿Qué ejemplo tienen? Mira, el gran ídolo Maradona. ¿Cuál es la conducta de Maradona? Todos se lo perdonaron. Que fuera violentador de mujeres, que fuera drogadicto, que Ujú. fuera un verdadero relajo. Pero ¿por qué es el dios Maradona? ¿Qué Sí, tipo de ejemplo puede dar una persona de ese tipo? y definitivo, en ese ejemplo que pones, yo creo que sí, todas las instituciones de fútbol quedaron a deber porque por lo menos hubieran hecho algún pronunciamiento, algún señalamiento, pero Al contrario, como nadie, dejaba tiempo, hay que cuidarlo, hay que apapacharlo. ¿sí? Sí, y esas conductas que él siempre mostró, pues O bien, únicamente ¿cuál van a fue la replicar o replicaron personas de igual conducta. Así es. O vámonos a este año. ¿Cuál fue el comportamiento de los jugadores argentinos, de la mayoría, al ganar la Copa? Pues sí, prepotencia absoluta, ¿no? Prepotencia. De por sí los argentinos, hijo, mano. Y mira que tengo buenos amigos argentinos, pero ellos mismos lo reconocen. Mira, pibe, ¿cómo sos vos? Pues ya sabes el dicho que anda por aquí, ¿no? En México, que ¿Cuál? dice compra un argentino en lo que en lo que vale y véndelo en lo que dice que ¿Cree vale. que vale? Sí, sí. Sí, pero vamos, fíjate, en, ante una audiencia de miles de millones de personas, ¿cuál fue el comportamiento del portero? Que acababa de ser el héroe del partido. Sí, por ahí vi las críticas. Digo, por Dios, ¿cuál es el ejemplo hacia los chavos que están en formación y lo ven como un ídolo? Sí, pues igual. Ese es el problema de fondo. Vinculación con la delincuencia. ¿Recuerdas lo que pasó con los equipos colombianos de fútbol patrocinados por los cárteles de las drogas? Sí, pues es el ejemplo que poníamos de Andrés Escobar. Lamentablemente tiene el apellido de este señor también, pero Así es. nada que ver con él, ¿no? No, pero ¿cuál fue? Pagó con su vida un autogol. Pero todo el equipo estaba comprado. No, no estaba comprado, estaba financiado. No, Ok. no, o sea, comprado es cuando te doy lana para que pierdas. No, los equipos, los principales equipos colombianos eran propiedad de los cárteles de la droga. Entonces no estaban comprados, Bueno, estaban, sí, financiados, ok, tiene razón. y me explico, o sea, eso es una diferencia muy, muy importante, José Luis. Sí, ok. Sí, financiados por los cárteles, ¿no? Ahora, Que, vámonos, ahora sí, vámonos a nuestra triste realidad. Dime, los grandes equipos de cualquier deporte, llámese fútbol americano, béisbol, básquetbol o el mismo fútbol en Europa, ¿cuántos equipos tiene un mismo propietario? pues no tengo así un dato No hay, claro. no hay multipropiedad, está prohibida. Ok. Si tienes interés en un equipo y quieres comprar otro, tienes que renunciar a un equipo. ¿Qué pasa en México, José Luis? Ah, no, sí, pues aquí hay
de chile, mole y de dulce, ¿no? No, aquí hay multipropiedad. Sí, Una sola persona o con consorcio, propietario de 2 o más equipos. sí. ¿Realmente podríamos hablar de un juego limpio? No, definitivamente no. Aquí las cosas se manejan de otra manera muy diferente a como está el estándar mundial, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué Sí, ejemplo se da a los que quieren seguir ese referente? ¿no? Y hace días, aquí en la mañanera, llegó un periodista, Amir Ibrahim, se llama él, Ajá. con un documento completísimo que lo tituló él El Cártel del Gol, Ajá. dando datos, números y hasta llamadas que por ahí consiguió de pláticas de cómo se vendían o se venden los jugadores. Digamos que se arregla. No, el detalle es que una cosa es la venta, pero Ajá. otra cosa es que la vendas con dobles contratos. O sea, un Sí, contrato para que evadir, no, exacto, para evadir para evadir impuestos. pues sí, Sí, claro. pero esto ya es un Fíjate, delito. hace días leí en alguna nota donde después del gran fracaso de la selección mexicana, que me parece ridículo poner el orgullo nacional en 11 pares de piernas, pero en fin, eh, decía, es que nosotros preferimos quedarnos aquí en México a ganar más que arriesgarnos a ir a jugar a Europa. Bueno, La así verdad ha es que, sido la actitud casi siempre, ¿no? exacto, o sea, ha habido honrosas excepciones y las conocemos, que se avientan, decir, bueno, soy bueno y voy a demostrarlo. O sea, tal parece, y qué triste, que estos jugadores mexicanos, o que se dicen mexicanos, ignoren ese dicho tan mexicano que es el que es buen gallo en cualquier gallinero canta. Sí, es lo mismo de cuando se hacen las rifas para los sorteos, para las eliminatorias o los juegos, ¿no? Y Ajá, todos, no nos tocó contra Brasil, ¿no? ¿No? Haciendo una exclamación de alivio. ajá. Cuando te O sea, debería de interesar un comino con quien te toque, el campeón sí, debe ganarle al que le pongan enfrente. porque vas a ser campeón. Exacto, porque es el mejor. Sí, o sea, si vas a ser el mejor, tú le vas a ganar a El todos los mejor demás. debe de superar a todos los demás. Punto, se Exacto. acabó. Eso es juego limpio, todo lo demás son componendas. Ah, es que es la táctica. Por eso, otra vez, el que es buen gallo en cualquier gallinero canta. Punto, se acabó. Y eso que debería de ser, digamos, el paradigma del deporte, del juego limpio, pues en realidad cae en nuestro muy mexicano, el que no tranza no avanza. Sí, mira, por ahí te quiero compartir un video que está ahí medio velado el video porque no es de nuestra propiedad, pero nada más tomamos un segmentito ahí que es una Ajá. declaración, un comentario, un comentario de este comediante Teo González, el de pelo largo. Ah, sí, Hace una declaración muy fuerte porque él era jugador de fútbol, él era portero de un equipo de fútbol sí. de primera división. Entonces él de primera mano nos va a decir este comentario que yo lo veo muy fuerte para que cada uno de nosotros se ponga en analizar cuál es su posición ante el fútbol mexicano organizado, ¿no? Entonces, a ver si nos ayudan con el videito. Viene de Un ahí. par de minutos nada más. Me han contado 2 o 3 historias de terror Sí. sobre gente que intenta incursionar en el fútbol, porque dicen por ahí, talento hay un chingo. Mucho talento. Y yo creo que, ay cabrón, todos tenemos un amigo en el barrio que dices, ese cabrón Juega muy bien. es mejor que Kaká y Ronaldo, la chingada, ¿por qué nunca? Y a lo mejor se fue a probar, ¿a qué cree que se deba eso? ¿Te piden dinero?
¿Cómo Te crees? voy a decir abiertamente, al cabo yo ya no vivo de eso. ¡Damn! Neta. ¿Cómo? ¿Quién te pide dinero? Y los visores. O sea, tú le das una lana y te llevan a un club. Y te llevan a un club. O sea, por ejemplo, tú llegas a probarte un equipo, ¿no? Ajá. Y está un cuate que está en un equipo piloto, que son de 16, 17 años, te ve talento y dices, no, sabes que si quieres que yo te recomiendo ya para dar un pasito más arriba aquí mismo en el club, tráeme 80,000 pesos. Entonces el chavito dice, pues ¿de dónde? ¿De dónde? Soy barrio, mi papá no tiene esa lana, y híjole, qué pena. Pues por eso muchos no llegan. Y los que llegan es porque son súper talentosos, o sea, O sin porque- dinero, vaya. Puede ser. Es muy raro, por eso es tan difícil llegar al fútbol. Yo digo, ¿cómo es posible que somos 130 millones de mexicanos No encontramos y no 11. encontramos 11 jugadores que realmente jueguen bien, por favor? O que se lleven bien entre ellos. Y hay talento. Muchísimo talento. Yo cuando estaba chavo en el barrio, muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Desde la visoría, entonces, Desde la visoría. 80,000 pesos. Hay jugadores que juegan ahorita en primera división que pagan. Claro. ¿Cómo crees? Y te lo pueden decir muchos jugadores. Por ejemplo, Reynoso. Carlos Reynoso. Carlos Reynoso. ¿Él pagaba? No, él pedía dinero. ¡Ah, cabrón! ¿Sabes? Para jugar. Marioni, que fue goleador Bruno. con Bruno Marioni, fue goleador con Pumas Y con Toluca. y con Toluca, y estuvo también en Atlas. Y él dijo que Hugo Sánchez le pedía dinero. ¿Y cuánto pedirán? Digo, si para las visorías piden 80,000 pesos, ¿cuánto pedirán en primera división? Pues, ahí, calcúlale. ¿Un 200 de jodido? Pues, no sé, pero sí, esa es la bronca, que piden dinero. Hijos de Y puta. Voy a por hacer un eso- equipo de Por fútbol. eso el fútbol no crece mucho. ¿Cuánto cuesta un pinche equipo de fútbol? Yo creo que sí bastante. ¿Más de 10,000 pesos? Sí. Digo, para ver si armamos uno. Hace poquito vi unas fotos. ¿Fuiste a algún partido de estrellas o algo así? Ah, jugué yo. Lo que pasa es que el 17 de diciembre del año pasado Ajá. se hizo un partido de leyendas de León contra Leyendas del América. Y me invitaron a jugar. Y jugué los últimos 20 minutos, nos fuimos a penales, y el penal con el que ganamos no lo paré, lo fallaron, pero lo fallaron contra mí. Entonces fui referente. Fue la presión. Fue la presión, yo creo, y ganamos. Le voy a decir una cosa, sí debe haber sido horrible para el que tiró el penal, porque a pesar de que usted recibió entrenamiento muchos años, no deja de pensar el otro güey, es que si le fallo contra el comediante no me la voy a acabar, güey. Y fue Frankie Oviedo, el colombiano. Y lo curioso es que cuando le tocó tirar, lo agarré del pecho y le dije, está decretado, lo vas a fallar. Y volteó y le dije, ¿qué? Como que normalmente no lo dices. Le dicen, tírame la derecha, lo vas a fallar, es malo para... La pela, güey. Volteé, le puse la mano y le dije, está decretado, lo vas a fallar. Y el tío me dijo, ¿qué? Que está decretado, lo vas a fallar. Y lo falló. Y con ese penal pues ganamos el partido y nos dieron una medalla. Gracias a Teo. El trofeo y ya. Pero fíjate, ese día jugó Chato Ferreira, jugó el grande Martínez, y yo jugué los últimos 20 minutos y me tiraron 3 penales. Más bien. Bueno, mira, aquí la situación es, se sabe, son fenómenos que se saben, y más cuando son testimonios de gente que está dentro, Sí, ¿sí? exacto. O que ha estado adentro. Ahora, ¿cuál es el problema? Dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con seguridad? Que esto es la ruptura de lo que habíamos comentado al inicio, de las normas. Nuestro tema del día de hoy. Creamos el caldo de cultivo, es el fenómeno de normalizar lo anormal, Ujú. normalizar la ruptura de las normas, de los referentes. Y lo único que estamos haciendo con esto es incubar el huevo de la serpiente. Esa serpiente que va a acabar afectándonos a todos. ¿Por qué? Porque ya no hay referentes. Si lo hizo aquel y mira, es famoso, pues yo también. Es que Y fíjate no que- tocamos en este momento el tema de un deporte todavía más expuesto a todo esto, que es el box. Fíjate, o sea, yo quise tocar el fútbol porque es algo que a todos o a casi todos nos gusta, nos apasiona, nos fascina.
Pero si no entendemos que relajando esas normas caemos en la inseguridad, menos vamos a entender que en las mordidas, que en los trámites, que en la política, que en la economía, si relajamos las normas en esas otras áreas, no lo vamos a comprender. Bueno, lo que hemos dicho, José Luis, ¿te acuerdas? Para resolver un problema, primero hay que identificarlo. Exacto. Y Segundo, aceptar que lo tenemos. Y tercero, querer resolverlo, la voluntad. ese es el punto más difícil. Ahora, Querer aquí, resolverlo. pues mira, me voy a ver políticamente incorrecto, pero cierto presidente, recién expresidente, muy defenestrado en la actualidad, por muchas razones muy válidas, dijo algo desgraciadamente muy cierto. Ese tipo de conductas están arraigadas culturalmente en nosotros. La cultura de la mordida, la cultura del moche, la cultura de lo que en otra época, ¿te acuerdas? Se llamó la simplificación administrativa. Ujú. Está tan arraigada que ya lo consideramos como algo normal. Insisto, y eso no es más que incubar el huevo de la serpiente. Por un lado lo incubamos y después nos quejamos de que la serpiente que incubamos nos ataca. Y aquí voy a lo que realmente está ocurriendo. Las agresiones a los periodistas, pues cada vez que hay una agresión, todo mundo dice sí, bla, 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 y después, ¿qué pasa? Otra vez Ya humo. se ha normalizado, se ha banalizado. ¿Qué pasa con los más de 100,000 homicidios que ha habido en esta administración? ¿Qué pasa con los 100,000 desaparecidos? ¿Sabes cuál es el problema, José Luis? Que son cifras tan grandes que ya no impresionan. Sí, y además abruman administrativamente. Algo peor, esas cifras tan grandes se vuelven anónimas. ¿Sí? Pero en cierto momento se vuelven cuasi imposibles de poder resolver o administrar. Te doy dos ejemplos. Todo mundo habla de los 43 de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque son nada más 43. Puedes ver las fotografías de los 43 en una sola imagen. ¿Sí o no? Sí, sí. Se habla de los 37 periodistas asesinados en lo que va de esta administración. Y en una sola toma están las fotos de los 37 periodistas. Y todo el mundo se conduele porque los están visualizando. ¿Qué pasa con los 100,000 homicidios? Más de 100,000 homicidios. Es imposible visualizar 100,000 rostros. Sí, entonces ¿Qué se nos adormece la conciencia. ¿Qué pasa con los 600,000 fallecidos por el COVID? La magnitud de las cifras ya nos hace de alguna manera insensibles. Ya lo mismo da 600,001 que 600,002. Pero esa diferencia de 600,001 a 600,002 es toda una familia. Una que vida quedó completa. Aparte de la vida que se perdió, son las vidas que se afectan alrededor de esa pérdida. Insisto, la normalización de lo anormal es solo el caldo de cultivo que abre los espacios para muchas otras cosas de la cual después nosotros mismos nos estamos quejando. ¿Sí o no? Nosotros mismos Sí, nos quejamos y de lo que queremos, nosotros... y queremos que solo las autoridades o el Estado, el gobierno, sean los que la resuelvan, sin nosotros participar absolutamente en nada. ¿Sabes que es muy fácil combatir la corrupción, pero al mismo tiempo es muy difícil de hacerlo? La corrupción se combate con una sola palabra:
no. Sí, que tú estés de acuerdo o No, dispuesto. simplemente es que mire, para que no le levante la multa, tanto. Simplemente con decir, no, levánteme la multa. ¿Sabes qué pasa? Que no vemos, Yo no, lo he hecho. no Yo lo he vemos hecho. el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos en ese momento. Correcto. Tenemos una actitud cortoplacista No, de solo tenemos una de hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, no en los míos. sí, pero además de solucionar el problema en este minuto o en esta hora, Creemos resolver el problema aunque cuando está creando otro peor. sí, pero aunque me eche a perder después media vida, no me interesa Correcto. eso. Me interesa esta hora o esta media Ahora, hora, ¿estás de acuerdo que combatir la corrupción es muy fácil? ¿sí? Con decir no, nada Pero más. muy difícil de hacer. Sí, a veces Nada más, sí, hasta a mucha gente yo creo que la han obligado o tratado de obligar a, a que se doblegue ante las propuestas de corrupción. Yo estoy seguro. la misma gente diga, ¿sabe qué? Écheme la mano, mire, hay tanto y déjeme pasar. No, mira, No, me toca los casos del Ministerio Público, ¿no? O sea, llegas tú y tú dices, bueno, yo no voy a dar ni un peso. Y el agente del Ministerio Público es el primero que te dice, mire, si no le entra, no va a avanzar su caso, además ni siquiera se lo puedo levantar su denuncia. o Eso te lo es, levantan, pero se va al archivo exacto. muerto. En el mejor, creo que sería el peor de los casos, pero no sé ya ni cómo etiquetarlo, ¿no? No, por eso, ¿sí me explico? Es muy fácil, es no, Sí, pero bien complicado de hacerlo. bien complicado. Qué paradójico, ¿no? Pues sí, pero estamos en un nivel, yo creo que estábamos más Y aquí, abajo que los países africanos que no por demeritarlos ni denigrarlos a ellos, sino ellos no pues tienen todo el no sería proceso. aceptable que los países africanos dijeran que están al nivel de nosotros. Pues yo para mí es lo mismo, ¿no? O sea, no porque ellos valgan menos, sino No, pero porque que nosotros tenemos mucha más infraestructura, mucha por más eso superestructura es a que lo que me ellos, refiero, que nos hagan como referencia de lo malo, ¿sí? Pero teniendo todo lo que podemos tener. ¿Me explicó? Y eso, José Luis, si recuerdas, lo acabas de comentar correctamente, es un tema que tenemos pendiente, la corresponsabilidad social en la seguridad. exacto, o sea, nosotros somos corresponsables, Claro que somos corresponsables. así como es el gobierno y el Estado, también La nosotros. sociedad también es responsable. Por eso, ¿te acuerdas que lo dijimos desde el primer programa? La seguridad es un asunto de todos. Exacto. Es una cuestión de corresponsabilidad social. Y parece que no lo hemos entendido. Nosotros, al romper referentes, y fíjate que lo rompemos escudándonos o usando de pretextos a que lo hizo mi ídolo, a que lo hizo Maradona, a lo que lo hizo fulano, sutano, el Canelo, etcétera. O sea, para eso, ese es el funcionamiento de ese tipo de personajes, ¿no? No, Sí, sí, que sean pero yo no tengo, referentes, pero buenos referentes. o sea, yo no tengo por qué imitarlos. No, pero generalmente es una actitud natural del ser humano de copiar lo bueno, ¿no? Bueno, Que en este caso es, tenemos la brújula cambiada, ¿no? Pensamos que es una tendencia natural del ser humano, sí, el seguir a un referente, a un paradigma. sí, o copiar lo bueno. No, fíjate que copiamos lo que más nos conviene. En teoría es lo bueno, ¿no? Pero yo sé que aquí nos manipulan y ya no sabemos qué cosa es lo De lo bueno. bueno es muy subjetivo, que lo que es bueno para uno puede no Sí, serlo para pero por otro. ejemplo, me refiero, por ejemplo, a hace millones de años, que salían a cazar y vio que uno agarró una lanza y el otro con piedras, dijo, no, pues mejor con una lanza, ¿no?
viste que le acercó la mano al fuego y se quemó, pues yo no la Pues yo acerco. no la acerco y así es como aprende el ser humano, ¿no? Pero ahora Copiando. aprendemos lo que queremos, lo que nos conviene. Pues, lo que creemos que nos conviene, Por eso es pero subjetivo. Y sí, esto tienes nos lleva razón. otra vez a la ruptura de los referentes. Sí, volvemos a lo mismo. Cuando dejamos que eso se rompa, A ver, entramos en un terreno peligroso. ¿quién es el principal promotor o quién ha sido el principal promotor de las series de delincuentes? Pues mira, yo creo que hay muchas personas involucradas. Uno de los principales publicistas oficiales. Mm, De hecho, de eso son ha hecho su... los medios de comunicación. Claro, no. O sea, me refiero es una tendencia, no es el único, No, no, pero no. ha sido su principal línea de trabajo en los últimos 10 años. No ¿Me sé. explico? el- O sea, digo, no es el único. ajá, sí, pero pues es- la televisión, por ejemplo. Exacto, estoy hablando de esas series. Sí, Ridículo invitar a un grupo a tocar un concierto masivo gratuito que ensalza las conductas criminales, yo como autoridad lo estoy de alguna manera avalando. ¿Qué mensaje estamos dando? No me vas a decir, en el mismo sitio estamos poniendo uno de esos grupos y en el mismo sitio se trajo a un Paul McCartney. Creo que hay una pequeña diferencia entre los dos, ¿no? Pequeñísima, no mucha. ¿Sí me explicó? El problema es cuando alguien con alguna, digamos, atributo de autoridad o cuando algún tipo de autoridad avala ese tipo de ruptura de conductas socialmente convenientes para una coexistencia pacífica. Dicen, es que lo están diciendo, entonces es lo bueno, y como es lo bueno, pues vamos a hacerlo de esa manera. Los anuncios que ensalzan la Dolce Vita, los lujos, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el paradigma? Más vale vivir un año como rey que una vida como ya sabes qué. como buey. Digo, ¿qué tipo Sí, de mensajes están mandando? es ¿Qué como tipo dicen de... por ahí el lujo barato, ¿no? Que te cuesta ahorita muy poco, pero en realidad sales pagando toda la vida, ¿no? Lo barato sale caro a final de Ujú. cuentas. Bueno, Es el José lujo Luis, barato. ese es el problema de fondo. Al romper los referentes, al normalizar lo anormal, nosotros mismos estamos incubando el huevo de la serpiente. Y Sí, estamos perdiendo esa capacidad de evaluar. A ver, una cosa es el ejemplo deportivo y otra la conducta personal. Cosas bien distintas. ¿sabes qué? Lo que pasa también es que con este bombardeo que tenemos mediático, Ajá. y ahí meto a internet también, estamos sobresaturados, yo creo, en una medida que ya nos cuesta mucho trabajo hacer análisis. Dijiste la palabra exacta. Estamos saturados. Sobresaturado. Hemos perdido la capacidad de una discriminación razonable. Sí, de hacer un análisis de las cosas. Y por eso es que se me ocurrió que entráramos con el fútbol, por ejemplo, para Porque que... además el deporte te despierta la emoción y te Ujú. ciega la razón. Sí, En obvio. cuanto te pones la camiseta de tu equipo, se quedó oculto el discreto y respetable profesionista y salió Hulk, el Sí, hooligan. igual con la música, Una ¿no? especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, igual en más situaciones, ¿no? Llega tu novia y pues, te pasa exactamente lo mismo. O sea, No porque ahí te meten freno de mano. para ciertas cosas.
pero para Pues sí, pero otras te pone el meten, acelerador. pero por lo menos te mete el freno de mano. Ok, Mira, el problema es que con el deporte es que no solo se rompen los referentes, sino se ciega la razón porque se explota la emoción. sí, ¿Por qué le vas a este equipo? Porque me da la gana. sí, Pero es malísimo. Eso dices tú, pero mi equipo es el mejor del mundo, aunque esté en el último lugar. sí, Y se ahora, rompe sí, bueno, el alma yendo a su equipo, sí, ahora las emociones no podemos quitarlas, definitivo. O sea, ¿no? tenemos El que problema, aprender a manejarlas. el problema es que el deporte profesional manipula la emoción Sí, y ciega la razón. nosotros tenemos que aprender a manejar esas situaciones, esas emociones. Ese se supone otra vez, ¿verdad? Sí, obvio, yo lo sé, ese es el ideal, ¿no? Eso me pareció Pero escuchar. es como una tarea, ¿no? Que debemos de tener presente, no Pues tanto como es algo algo que imposible. es algo que ahí está. Sí, Sabemos dónde está el remedio. La pregunta es, ¿queremos tomarlo? ¿O es más fácil escudarnos en el así son las cosas? es que más bien no es que no queramos, es que ni siquiera sabemos que ahí está. No, sí sabemos, no somos tontos, sí Mira, sabemos. no somos tontos, pero yo creo que estamos tan distraídos que creo que ya ni sabemos eso. Tan alterados que sí, que perdemos de vista muchas cosas, es Sí, cierto. eso te lo apuesto, te lo juro, ¿no? Hormona mata neurona, la emoción ciega la razón. Definitivamente, ¿no? Pues Entonces, ahí está el trabajo pendiente, ahí está. ahí está el trabajo, pero yo creo que esto ya urge, ¿verdad? Tratar el tema Pues vamos a de la... seguirlo tratando, digo, pues para eso es este No, no, programa, no. ¿no? Yo creo que tenemos que entrarle al tema directo de la corresponsabilidad social. Sí. Vamos a ir, ¿qué te parece? Vamos a ir tocando cuál es nuestra parte siempre en cada tema que abordemos. Pues sí, no hay otra. Bueno, Pues José Luis, ¿qué te parece? no, pues nuevamente otra vez súper importante el tema que nos ayudaste a tocar y que pues tu aportación pues es insustituible, insustituible. Entonces pues yo te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado. Bueno, pues mira, de eso se trata, de aportar, ¿no crees? Bueno, pues nos vemos el siguiente martes. Y aprovecho pues para que la pasen muy bien este fin de semana, nada más no abusen, recuerden, nada con exceso, todo con medida. Perfecto, ese es un dicho griego, fíjate, griego. Solón, de Solón, Ujú, precisamente. exactamente. Vamos con el tema de la tecnología. Perfecto, sí, Se correcto. aplica a otras cosas que pueden ocurrir este fin de semana. Ok.